bienvenidos un día más a Libros Citados. Hoy os traigo una nueva reseña. Os traigo la reseña de Tras la última sombra roja, un libro de José Boix que se puso en contacto conmigo para ver si quería leerlo y reseñarlo hace bastante tiempo, y cuando ya por fin me quité de varios pendientes me puse con su novela. Esta reseña está dentro del autopublicado, que es una sección que tengo en el blog en la que de vez en cuando os hago reseñas de libros autopublicados y os traigo una entrevista con el autor para que podáis conocer un poco más estos libros, que muchas veces son súper interesantes y que no tienen los medios adecuados o las oportunidades tan grandes como los autores de editoriales de darse a conocer. Así que si venís del blog ya habréis visto la entrevista, pero si no lo hacéis os recomiendo que le echéis un vistazo. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información para que podáis ir a ver la entrevista, porque además os aseguro que es súper interesante. En la novela nos vamos a encontrar con un grupo de personajes que irá a África para ayudar en labores de voluntariado. Irán con una ONG y esto les va a traer algún que otro quebradero de cabeza. La novela es un thriller y la verdad es que es muy interesante. El autor tiene una maestría para colocarnos en ese mundo y explicarnos cómo funciona, que yo lo único en lo que podía pensar mientras leía era en la cantidad de horas que habría echado buscando toda esa información para que estuviera tan completo el libro y tan bien ambientado. Es una novela que se lee súper rápido, la verdad, engancha mucho, no tiene descripciones muy recargadas, ni le da muchas vueltas a las cosas. La verdad es que el autor es bastante directo, porque además la novela nos cuenta muchas cosas, tiene una cantidad de información asombrosa, pero es muy fácil de digerirla. A mí me gustó bastante el hecho de que era muy difícil saber qué es lo que iba a ocurrir después. La verdad es que yo cuando comencé a leer la novela tenía una idea de lo que iba a ir después, me la partió por completo el autor, ocurrió quizá un poco lo que me imaginaba, pero demasiado pronto. Es decir, la novela está dividida en 3 partes y yo pensaba pues que lo que ocurre en la primera parte iba a ser el total de la novela. Entonces cuando llegué al final de la primera parte y llevaba un 30% leído del libro y ya había pasado lo que yo pensaba que era la trama de esa novela, fue como, bueno, ¿y ahora qué más? Pues ahora mucho más, porque el autor tiene, como os digo, ahí tiene una carga muy grande de información en la novela, que no es malo, sino que va mucho más allá de lo que yo esperaba o de lo que yo pensaba que iba a ver, con lo que refleja su sinopsis y lo que me habían contado de esta novela. Tiene unos personajes bastante complejos, el autor los pone al límite de sus posibilidades y esto hace que los veamos en situaciones bastante intensas, interesantes y en algunos momentos algo duras, pero no es algo malo. Simplemente es algo real que pasa en algunos sitios, en algunas partes del mundo y que yo no conocía de primera mano. Es algo que oyes, que intuyes, pero que nunca llegas a saber de verdad. Estos personajes son como cualquiera de nosotros y verlos llevados a este límite me resultó muy interesante y creo que el autor lo hace de una forma bastante magistral y creo que es un punto muy a favor de esta novela. La verdad es que al principio la novela me parecía que iba un poco lenta porque, como os digo, fue como que ocurrió lo que yo esperaba demasiado rápido y no sabía muy bien qué era lo que iba a venir a continuación y si me iba a gustar o no. Pero llegó un momento en el que me piqué muchísimo con la novela y me enganché, pero vamos, casi creo que sobre el 30-40% de la novela me enganché y me lo tuve que terminar en menos de un día porque ya estaba ahí súper interesante y necesitaba saber qué es lo que pasaba, porque como os decía antes, no sabes realmente lo que va a pasar, es muy poco predecible y esto la hace muy interesante, porque cada vez que terminas un capítulo y no ha pasado lo que esperabas o ha pasado algo que te deja flipando, pues necesitas leer más y saber más y llegar al final de la historia, y creo que esto es un punto muy a favor de la novela de este autor, que es que llega un momento en el que no la puedes dejar, tienes que saber qué es lo que está ocurriendo porque ya lo necesitas. Sí que es cierto que creo que quizás los personajes que tiene el autor no son unos personajes con los que yo me sentiría muy identificada.
no se dedican a lo mismo que yo, no he estado ni por asomo en una situación parecida a la de ellos, así que no podría saber a ciencia cierta cómo me comportaría yo, aunque como os he dicho antes sí que me parece que los personajes lo hacen de manera coherente. Hay varios de ellos a los que vemos reaccionar a la situación en la que el autor los pone, y creo que la verdad es que son varios puntos de vista y todos de ellos son reales a pesar de ser muy diferentes. Como os decía, es una novela muy bien trabajada, la ambientación es increíble, la investigación que tiene el autor por detrás me pareció brutal, yo no podía parar de pensar en ello y creo que José hace un muy buen trabajo con esta novela. Me parece increíble que novelas como esta no tengan una editorial detrás, que no haya todavía nadie que las haya descubierto, porque la pluma del autor es muy buena y la verdad es que a pesar de que quizá no es un género que yo suela leer, no es el tipo de novela que suelo coger y leer de normal, fue una historia que me enganchó muchísimo y que consiguió tenerme ahí, como os digo, muy picada en su historia, y el autor hizo un muy buen trabajo, así que yo de verdad que os recomiendo que le echéis un ojo, porque como digo, es una pena que autores de este estilo y novelas como esta, tan bien acabadas, tan bien trabajadas, no tengan una editorial, no tengan un soporte o no tengan alguien que les anime, que les reseñe y que les diga de verdad pues lo bueno y lo malo, y que les ayude a que llegue a muchas más personas. Son novelas que nos estamos perdiendo, pero que están muy bien y es una lástima. Yo me alegro mucho de que José se pusiera en contacto conmigo para leerla, porque es una novela que me ha gustado mucho. Y espero que le deis una oportunidad o le echéis un ojo a ver si a lo mejor sí que puede ser una novela, un género, un thriller que a vosotros os vaya a gustar y lo leáis. A pesar de que durante la novela ocurrían muchas cosas y había, digamos que la trama principal estaba muy abierta todo el tiempo, yo pensaba que quizá no iba a acabar de resolverse. Pensé, como me la dejen abierta me da algo porque no voy a saber cómo acaba, pero no, el autor la cierra la historia de los personajes, de todos ellos, y está muy bien hilada, está muy bien pensada, así que sí, te deja con un final que, a pesar de no ser cerrado del todo, porque a lo mejor a mí me hubiera gustado saber un poco más qué es lo que ocurre con esos personajes después, pues a pesar de no saber muy bien qué es lo que pasa con algunos personajes después, la novela está bien acabada. Todo lo que comienza, las historias que abre, las preguntas que el lector se hace sobre esta novela acaban cerradas, por lo que no te quedas con las ganas o con la incertidumbre de qué habría pasado, porque lo sabes. Si os gustan los thrillers, si os gustan estas novelas misteriosas, os va a encantar, os va a enganchar muchísimo y vais a estar hasta la última página alucinando con todo lo que nos cuenta el autor y por cómo lo hace. Como os he dicho antes, este libro, esta reseña forma parte del autopublicado de junio del blog, así que yo os aconsejo que ahora vayáis al link que os voy a dejar aquí abajo para leer la entrevista con el autor, que disfrutéis del autopublicado de junio. Hacía unos 2-3 meses que no había autopublicado porque no había estado leyendo mucho, la verdad, pero he vuelto y tengo varios ya leídos en la recámara, así que creo que por lo menos vamos a pasar un par de meses en los que no va a faltar esta sección. A los que ya la conocíais, pues aquí está de vuelta. Y a los que no lo hacíais, pues nada, os la presento, espero que os guste y que le deis una oportunidad a esta novela, porque de verdad que vale mucho la pena. Nada, esto ha sido todo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!